Buenas tardes. El tema que voy a presentar es el de artritis gotosa y prácticamente es una de las enfermedades más antiguas que acompaña a la humanidad. Tanto es así que acá tenemos alguna información de 2640 años antes de Cristo, cuando ya en los papiros egipcios se hablaba de una enfermedad que ahora, mirando para atrás, la podemos catalogar como gota. Y más aún, teniendo esto, que vendría a ser una medida terapéutica a un signo clásico cardinal de la artritis gotosa. Años después, Hipócrates, en sus aforismos, comienza también a mencionar ciertas características de una enfermedad basada fundamentalmente en el tema de los humores o los fluidos, y de ahí le pone el nombre de gota, que era aquella enfermedad por la cual los fluidos se depositaban en una articulación. Si queremos actualmente definir lo que es la gota, podríamos decir que es una enfermedad producida por depósitos de cristales de urato monosódico. Esta es la característica fundamental. ¿Dónde se va a depositar? En zonas articulares, o sea, llámese dentro de la articulación, o periarticulares, tendones, ligamentos. Y en la zona subcutánea, básicamente en lo que son las extremidades. Otra cosa importante a recalcar, que es una enfermedad crónica y sus manifestaciones han sido muy variadas, pero tienen algunos patrones típicos. Dentro de la terminología, lo que más utilizamos es la famosa podagra, y aproximadamente el 90% de los ataques agudos de gotas se va a dar en la articulación metatarsofalángica del primer dedo, y de ahí viene este nombre. Pero también se puede presentar en la mano, y ahí ya veremos chiragra, o en el hombro, omagra, y en la rodilla, gonagra. Por cierto, son presentaciones poco usuales, pero es importante que siempre las conozcan. La gota podemos dividir en dos puntos, la primaria y la secundaria. Primaria es básicamente la enfermedad por un incremento del ácido úrico en base a una alteración en la saturación del mismo, porque el paciente puede tener una carga genética por ese lado. Entonces, la vamos a denominar que es una enfermedad metabólica. En reumatología nosotros podemos dividir las enfermedades en inflamatorias y no inflamatorias. Y las inflamatorias podrían ser las autoinmunes y las metabólicas. Y dentro de las metabólicas, a la cabeza está la gota. Una no inflamatoria metabólica es la osteoporosis. Entonces, también ya está bien dilucidado que la gota primaria básicamente se da por una alteración en el metabolismo de las purinas y las pirimidines, y la gota secundaria va a ser cuando tenemos un incremento de ácido úrico como consecuencia de otra patología. Por ejemplo, un paciente que tiene psoriasis, por el alto metabolismo celular, va a tener un incremento de purinas y va a hacer una hiperuricemia y posteriormente podría tener un ataque agudo de gota. Y esto también se va a ver por alteraciones a nivel de la excreción. Debemos recordar que el ácido úrico fundamentalmente se excreta a nivel renal, en un 70% hasta un 80%, y la diferencia por vía gastrointestinal. Entonces, una alteración en la función renal nos va a llevar a una gota secundaria. Caeli, 100 años antes de Cristo, define que hay una relación entre la gota y el exceso de comida y bebida. Es algo observacional, pero para que vean cuántos años antes de Cristo ya se iba especulando sobre la posibilidad de la etiología. Posteriormente, 200 años después de Cristo, Saturninus de Efeus plantea una posibilidad de transmisión de la gota de generación en generación. Entonces ya estamos hablando del componente genético de esta enfermedad. No es que la enfermedad necesariamente la va a heredar, pero sí la predisposición, y esto en base a los genes. Y Arteagus de Cadocia describe el ataque agudo de gota y la presencia de los tofos con una característica de una enfermedad de curso intermitente, como actualmente se la sigue reconociendo. Y eso fue más o menos también 200 años después de Cristo. Y 600 años después de Cristo, Jacobs introduce el extracto de colchicum, el extracto de lo que ahora se llama la colchicina, para que vean qué tan antigua es la terapia
que se planteó aquella vez y que actualmente se sigue manteniendo. Dentro de la epidemiología, datos importantes. Está en relación a la edad y el sexo. Nosotros tenemos un pico entre los 35 y 44 años, que más o menos es el 1% de los pacientes. Pero cuando el paciente está bordeando los 65 años, este porcentaje puede subir hasta un 7%. Esto en relación a lo que son varones. Sin embargo, cuando están bordeando ambos sexos la edad de los 60 años, la hiperuricemia va a subir a un 10 a 20% de esta población. La relación varón-mujer va a ser 6:1 y la relación varón-mujer va a ser 8:2. Debemos saber que en promedio es una patología más frecuente de varones, que la proporción puede variar 3:4:1 o 7:1:1 o 9:1, dependiendo de las series estudiadas, y en estas series también lo que va a influir mucho es los grupos etarios y el sexo. El riesgo de desarrollar hiperuricemia significativa depende, como ya lo hemos mencionado, ¿de qué? Del sexo y del incremento del ácido úrico. Un valor mayor a 8 miligramos por decilitro en varones, un valor mayor a 8 miligramos por decilitro nos está hablando ya de una hiperuricemia establecida, teniendo en cuenta que para los varones 4,8 y 2,3 serían los promedios normales. Pero vean este dato interesantísimo en lo que es la incidencia acumulada. Si el ácido úrico en cualquier población es de 9 a 9.2 o 9.9, la incidencia sube a un 20%, y cuando es mayor a 10, a un 30%. De ahí la importancia que nosotros debemos controlar los valores de ácido úrico en estos pacientes. Ya que esta gráfica nos pone la incidencia acumulada de ataque agudo de gota y el incremento del ácido úrico. Y vean que a partir de 8 miligramos por decilitro, la curva se dispara drásticamente. Y el riesgo relativo en relación a lo que es el ácido úrico acumulado, igual a partir del 7 se comienza a incrementar de forma importante, teniendo su pico en valores de el 8, más al 8%. Bueno, como hemos dicho que este es un problema de las purinas y pirimidines, pero básicamente purinas, veamos acá. Tenemos el GMP, que es un nucleótido, la guanosina, otro nucleótido, guanina, y finalmente esto va a terminar en ácido úrico. Y por el otro lado, el AMP, con los nucleótidos, la adenosina, inosina, hiposantina, la santina y el ácido úrico. Este paso es fundamental por la enzima santina oxidasa, que es la que va a producir el paso de hiposantina a santina y finalmente ácido úrico. Por consiguiente, la santina oxidasa a nivel de hiposantina a santina o de santina a ácido úrico vendría a ser un blanco terapéutico. Y es así que actualmente varios de los fármacos que se utilizan lo que hacen es bloquear estos dos pasos. Dentro del metabolismo de las purinas, debemos recordar que el metabolismo celular nos aporta un 30% y la dieta un 70%. Esto es de la cantidad de las purinas que tenemos, o sea, nosotros tenemos purinas de novo. Finalmente, estas purinas por la hiposantina, santina oxidasa, va a llegar al ácido úrico y se va a tener que excretar 70% a nivel renal y 30% a nivel intestinal. El ácido úrico es una sustancia no soluble y ha perdido la solubilidad precisamente porque nosotros no tenemos la uricasa. Y la uricasa no la tenemos porque dentro de nuestra evolución la especie humana necesitaba ahorrar agua. Y aquellos animales que sí tienen uricasa tienen una característica, van a tener orinas más diluidas y heces más líquidas, cosa que no sucede en la especie humana. Ahora, en el tiempo, pues se ha ido cambiando los requerimientos de agua, pero el cambio genético ya lo tenemos. Por consiguiente, si tenemos alteraciones en el GLUT9, lurato y el URAT4, que nos va a ayudar a excretar el riñón, vamos a tener hiperuricemia y posiblemente
ataque agudo de gota. La eliminación del ácido úrico, como les dije, hay una producción mayor al 10%, debemos tener que hay una baja excreción, y esto será en base a los diuréticos o la falla renal, y sin embargo estos 3 puntos son muy importantes: el sexo, la edad y la obesidad. Y cuando hablamos de obesidad no estamos hablando solamente que sea una persona gordita, sino está muy ligado a lo que vendría a ser el síndrome metabólico. Tenemos por síntesis endógena de purinas, y esto se va a dar en problemas de malignidad, neoplasias fundamentalmente, o síndromes de lisis tumoral. Cuando un paciente es tratado con quimioterapia o radioterapia, lo que sucede es una gran síntesis, una gran lisis de la muerte de las células del tumor, y se incrementa el ácido úrico. Pero por otro lado, un tema de reabsorción va a estar alterado por el alcohol y defectos genéticos. Y cuando hablamos de alcohol, debemos tener en cuenta que es cualquier tipo de alcohol. 2 copas de vino al día lo que va a hacer es bloquear la excreción del ácido úrico, porque van a competir el etanol por los conductos de excreción del ácido úrico. Y la cerveza lo que va a tener es una rica cantidad de purinas, por consiguiente no está dando materia prima para la formación de mayor cantidad de ácido úrico. Entonces acá volvemos al mismo problema y tendríamos una hiperuricemia por excreción deficiente intestinal o renal. Y solo para recordar, veamos que a nivel del glomérulo se va a filtrar el 100% de ácido úrico que tenemos. En el área contorneo proximal se va a reabsorber un 50%, el distal se va a excretar otro 50%, y finalmente nos quedamos con un 10%. Si tenemos acá túbulo glomérulo, filtración 100%, en túbulo proximal una reabsorción del 90 al 100% en esta zona, y una secreción del 50% acá, y finalmente se va a reabsorber en esta zona 40 al 50% de lo que quedó, y solamente vamos a excretar un 10%. Siendo este un valor tan bajo, es muy importante tener precauciones en el daño renal y en la alimentación. Todas las enfermedades van a tener sus etapas, y la gota no escapa a ello. Veamos acá un grupo de estudiantes de San Fernando haciendo su parrilla con su cervecita. Posiblemente alguno de estos chicos tenga una hiperuricemia, y la característica es que es asintomática. Entonces, usualmente, estas personas están caminando por la calle, no saben que tienen el ácido úrico elevado, y en el tiempo van a desarrollar la enfermedad. ¿Cuál? El ataque agudo de gota. Usualmente, este grupo de personas son diagnosticadas de hiperuricemia por un chequeo médico, o por alguna dolencia, y por ahí que le piden, vamos a ver, estás en grupo poblacional, tienes 30, 40 años, de repente tu ácido úrico está elevado, puede tener sobrepeso, uno va haciendo la anamnesis y podría sospechar y solicitar un dosaje de ácido úrico. Lo ideal sería captar a los pacientes en esa fase, porque si nosotros tenemos niveles de ácido úrico elevados y los corregimos a tiempo, lo que vamos a hacer es prever el daño renal, que es fundamental para no mantener la hiperuricemia y que no se desencadene el resto de la patología. La segunda fase o etapa es el famoso ataque agudo de gota. Y acá vemos una podagra y una chiragra. Como les dije inicialmente, 90% de los ataques agudos de gota se van a desarrollar en el pie y en el dedo gordo. Y la pregunta es, ¿por qué es tan frecuente en el pie y en el dedo gordo? Y a esto le podemos sumar un dato más. Se dan usualmente por la noche. Entonces, si vamos un poco para atrás, nosotros tenemos cierta cantidad de ácido úrico normal. Podemos llegar a tener una hiperuricemia, póngale 8 miligramos por decilitro. Y este ácido úrico, cuando se incrementa, estamos en la hiperuricemia, va a tener una saturación en su dilución y se va a comenzar a cristalizar. Simplemente porque, se lo pongo, vamos a ponerle, es una cuestión, tenemos una sangre más espesa en base a ácido úrico.
Pero si a esto nosotros le sumamos que el dedo gordo y esta articulación precisamente es la que sufre mayor traumatismo en nuestro caminar de día a día, porque recordemos que el pie tiene 3 puntos de apoyo. Primera articulación metatarsofalangica, quinta articulación metatarsofalangica y talón. Y de las 3, quien más soporta el peso es esta. Es un tejido que propiciamente va a estar con cierto deterioro y va a ser fácilmente que hay una zona donde vayan a aterrizar los cristales de urato monosódico. Pero a eso le podemos sumar 2 puntos más, que esta zona es más vascularizada que los otros dedos, por simple anatomía. Y le sumamos un punto final que sería que esta zona, por ser más vascularizada, pero ser más distal, tiene más frío. Si queremos tomar la temperatura en cada uno de los dedos, vamos a encontrar que el dedo gordo es discretamente más frío que los otros dedos. Y si le sumamos que en la noche hace más frío, pues los cristales de urato monosódico van a precipitar. Esa sería la explicación de por qué es el 90% de los ataques agudos de gota en el dedo gordo del pie. Y vemos acá un esquema de un ataque agudo. Tenemos los cristales en el líquido sinovial. Estos cristales normalmente están libres, en la sangre viajan libres, pero cuando entran a las articulaciones pueden ser, la palabra no es encapsulado, o sea, hay un sistema tipo sándwich donde las aptoglobinas bloquean para que este cristal no sea reconocido como extraño y la célula, los leucocitos, llámese monocitos o neutrófilos, no lo ataquen. Pero cuando se libera, este cristal va a ser reconocido por el monocito inicialmente. Este monocito va a producir liberación de sustancias proinflamatorias. Estas sustancias proinflamatorias van a estimular al neutrófilo y el neutrófilo por vía propia también va a fagocitar más cristales. Se van a liberar sustancias proinflamatorias y finalmente se da el proceso inflamatorio por acción de los monocitos y de los neutrófilos. Y básicamente aquí tenemos que estos cristales van a ser reconocidos por el sistema de complemento que viene a ser nuestra inmunidad innata y posteriormente tenemos todo el proceso inflamatorio. De estas sustancias proinflamatorias, la más importante es la interleuquina 1 y la interleuquina 1 beta, que es la que desencadena prácticamente toda la cascada inflamatoria. Por consiguiente, vendría a ser otro punto terapéutico o blanco terapéutico para poder tratar un ataque agudo de gota. El tercer periodo es el intercrítico. El paciente era hiperuricémico asintomático, posteriormente tuvo su ataque de gota, recibió tratamiento, la vida vuelve a la normalidad, se ponen a orar antes de comer, tiene sus reuniones, un grupo de amigos y el hombre está tranquilo y no pasa nada. Hasta el siguiente ataque de gota. Normalmente se dice que el segundo ataque de gota se va a desarrollar durante el primer año posterior al primero. El primer ataque de gota se puede resolver solo, sin ninguna medicación, solo con reposo, en un lapso hasta 17 días. Pero si el paciente no recibe tratamiento, los siguientes ataques de gota van a ser más frecuentes, cada vez a intervalos más cortos y mayor duración. Entonces, la tercera fase es intercrítica, donde la vida vuelve a ser feliz, pero ya tenemos la enfermedad. Y finalmente, el cuarto o la cuarta fase es la gotatophasia. Cuando nosotros encontremos a un paciente y tiene tofos, ya sea en el hélix, en el codo o en la mano, fácilmente podemos asegurar que este paciente tiene más de 10 años de enfermedad, porque ese es el periodo en el cual más o menos se van a acumular los tofos. Existen algunos factores de riesgo, como en todas las enfermedades, y acá también debemos tenerlos en cuenta. Y pongamos de riesgo alto, de riesgo incierto y un factor protector. El riesgo alto, vean, dieta rica en purinas de origen animal. Y esto quiero recalcar, origen animal, porque las de origen vegetal tienen un riesgo incierto.
Y origen animal básicamente está en todo lo que son carnes rojas, vaca, cordero, alpaca, llama, cerdo, cuy y pescados. Antes se decía, no señora, puede comer todo, su pescadito, su pollo, su pavo, pero actualmente los pescados también están en esta lista y fundamentalmente los pescados grandes. Pez espada, atún y uno que no es muy grande, salmón. Serían los peces que están prohibidos. Y cuando hablamos de carnes rojas, también vienen a ser los derivados, llámese los embutidos. Y del otro lado, que no son carnes rojas, necesariamente están todos los mariscos. Entonces, dentro de la dieta, el paciente debe suspender esto. En las de origen vegetal, a la cabeza está el tomate. Entonces, vuestra pizza con pepperoni y tomate, out. No se puede. Y los lácteos, hay estudios contradictorios porque la proteína de la leche es una fuente, pero se ha visto que el consumo de leche normal no tiene mayor problema. La leche descremada, light, super light, sí puede incrementar el ácido úrico. El alcohol obviamente está en el grupo de alto riesgo, la leche en polvo está en un riesgo incierto, las cerezas protección, los diuréticos, las tiacidas, hidroclorotiazida y la furosemida, que son los que más se utilizan, tienen alto riesgo. La ciclosporina es un medicamento que se comenzó a utilizar muchos años atrás para evitar el rechazo de trasplante de órgano, básicamente el riñón. Pero el problema es que nos incrementa sustancialmente el ácido úrico. Como factor protector, café, pero la pregunta, ¿cuánto? Aproximadamente no más de 3 tazas. Puede ser descafeinado o el normal. Y estos ya son factores genéticos, ¿no? Si queremos hacer un resumen en general de patologías, veamos acá que a la hiperuricemia, la condrocalcinosis, la osteoartritis y la hipercolesterolemia van a propiciar que se activen los receptores de daño en los fagocitos. O sea, son señales de alerta para que los fagocitos desarrollen el proceso inflamatorio con una activación de la inflamación, liberación de sustancias o proinflamatorias, básicamente citoquinas, una fuerte activación del sistema inmune y por consiguiente del hiperuricemia pasaremos a tener gota y finalmente tofos, de la condrocalcinosis la pseudogota, del problema de osteoartritis tenemos la artrosis y de los cristales, el problema de colesterol tenemos la aterosclerosis. Esas 4 patologías, ¿qué tienen en común? Proceso inflamatorio, recuerden, la aterosclerosis es un proceso inflamatorio de todo el endotelio del organismo. ¿Y esto cómo se ha podido medir? Porque los pacientes que tienen aterosclerosis y cuanto mayor sea su valor, la proteína C reactiva ultrasensible va a estar más incrementada. Obviamente hay una activación celular y hay una apoptosis y destrucción de las células. Ahora, ¿cómo llego al diagnóstico? Lo ideal, el gol estándar debería ser poder visualizar los cristales de urato monosódico en un microscopio de luz polarizada. ¿Por qué luz polarizada? Porque estos cristales tienen una característica que son birefringentes negativos, a diferencia de los cristales de pirofosfato cálcico que son birefringentes positivos. Estos cristales tienen forma de aguja por ambos lados y los cristales de pirofosfato cálcico tienen forma de un sobre. Entonces, esto sería lo que quisiéramos, pero la pregunta es, ¿quién puede hacer una artrocentesis en la articulación de metatarsiana del primer dedo? Nadie. Es una articulación muy pequeña, los signos de flegosis son tan pequeños, son grandes en dolor, pero en volumen para que entre una aguja, inclusive el número 26 es muy difícil, aún con guía ecográfica. Si es en otro lugar, como la rodilla, pues es más fácil.
Por consiguiente, en el mundo, el diagnóstico usualmente se hace por el cuadro clínico. Una buena historia clínica es fundamental. Y si recuerdan, vamos a retroceder un poquito, aquí, tranquilamente nosotros podríamos pensar que ahí hay una celulitis. Y ese es el error más común que sucede en las emergencias. Pacientes con podagra o con gonagra son diagnosticados de artritis séptica o de celulitis y lo que tienen es un ataque agudo de gota. Entonces, hacer una buena historia clínica es fundamental porque los antecedentes, el tipo de dolor, la temporalidad del dolor nos va a orientar mucho eso. Entonces, la parte clínica, posteriormente el laboratorio, y vendría a ser fundamentalmente el dosaje de ácido úrico en sangre, que esperamos se ha incrementado en la mayoría de pacientes. Pero también podemos tener ataque agudo de gota con valores normales de ácido úrico. O sea, el paciente en ese momento no está en hiperuricemia, pero sí ha tenido un ataque agudo de gota. Y esto se puede explicar de dos formas. Uno, porque del momento en que el paciente tiene el ataque agudo de gota hasta que llega a la emergencia, pueden pasar más de 6 a 12 horas. Y en ese tiempo los valores de ácido úrico en sangre se pueden normalizar. Y la otra explicación sería que, producto de un traumatismo, de un sangrado intestinal o de la fiebre, los cristales que ya estaban en la articulación precipitaron, sin necesidad que este paciente tenga una hiperuricemia en ese momento. Y por otra parte, tenemos las imágenes, y acá podemos ver cómo en el tiempo, llámese una ecografía, acá ya tenemos algo de destrucción, en una gamografía tenemos zonas negras, donde nos producen, nos están hablando de tejido blando, y las zonas medias rosadas o fucsias, nos están hablando de zonas de inflamación. Pero una radiografía nos va a dar imágenes como esta. Erosiones en sacabocado, que nos están hablando de un problema de gota. Obviamente esta erosión ha sido producida por la inflamación y por el tofo, y ya tenemos el deterioro y la pérdida de la función articular. El año 2015 se hizo unos criterios de clasificación de la gota en base a estudios que hicieron en el Colegio Americano de Reumatología, pero cuando nosotros hablamos de criterios de clasificación, son eso, no son para diagnóstico. Y ese es otro error que se comete con frecuencia. El paciente no tiene ABCD, no es gota, no señor. El criterio de clasificación o los criterios de clasificación para todas las patologías en reumatología han sido creadas fundamentalmente para hacer trabajos de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Son pacientes que ya tienen un diagnóstico, pero yo tengo que uniformizar mi muestra para poder intervenir. Entonces, yo necesito que el paciente cumpla ABCD requisitos y eso le llamo criterios de clasificación. Entonces, estoy clasificando ya a los pacientes que tienen un diagnóstico previo, en este caso gota. Y estos criterios de clasificación han sido básicamente el ataque agudo de gota, la hiperuricemia, el paciente que tenga síndrome metabólico, paciente con resistencia a la insulina, que son puntos que se tienen en cuenta. Pero el 2016 se plantearon unas recomendaciones basadas en las evidencias, y la evidencia no es nada más que la experiencia sistematizada. ¿Y a qué se refiere esto? Fundamentalmente a lo que es el tratamiento. Entonces, en el tratamiento, recordemos que este paciente viene por dolor, y el dolor es tan intenso, como lo describen los pacientes, que no soportan ni siquiera el peso de una sábana en el pie. Es un dolor muy, muy intenso. ¿Qué tenemos que utilizar? Actualmente, antiinflamatorios, del grupo de los COXIB o no. Puede ser un antiinflamatorio tradicional, pero si usamos los COXIB, el que podemos recomendar sería eterocoxib a 120 miligramos, que es la dosis tope, o su equivalente es el ecoxib, 200 miligramos cada 12 horas, que vendría a ser también la dosis tope. ¿Cuánto tiempo? No más de 5 días a esta dosis de 120 de eterocoxib
o 400 miligramos de celecoxib. A partir del día 6, si el paciente todavía tiene dolor, pasamos a 90 miligramos día hasta que se le quite el dolor. Y algo que debemos recordar es que necesitamos que el paciente esté sin dolor, o sea, un dolor mínimo, para después poder utilizar medicamentos que regulen los niveles séricos de ácido úrico. Caso contrario, el paciente va a tener más dolor. Pero si optamos por un antiinflamatorio convencional, lo que se requiere es que vaya asociado a un inhibidor de bomba de protones. Entonces podemos utilizar naproxeno 550 miligramos cada 12 horas, diclofenaco 100 miligramos cada 12 horas, indometacina 50 miligramos cada 8 horas, ibuprofeno 800 miligramos cada 8 horas, que serían los equivalentes a una dosis tope, y posteriormente, en relación al dolor, podríamos ir bajando la dosis. Si el paciente tiene alguna contraindicación para ello, por ejemplo, alérgico a los AINES, lo que nos queda a mano es inyecciones de triamcinolona. La inyección de triamcinolona va a ser usualmente intramuscular y eventualmente podría ser en la articulación. Y les digo eventualmente porque hacer una infiltración en la articulación metatarsofalángea es casi imposible, pero si es en el tobillo, es en la rodilla, es mucho más factible. Una vez que nuestro paciente ha utilizado los antiinflamatorios, podríamos pasar al uso de los medicamentos que ya van a ir bajando también la inflamación crónica y modificando el metabolismo de las purinas. Pero recordemos que si nuestro paciente también tiene contraindicaciones para antiinflamatorios, podríamos usar corticoides orales. Se dice iniciar con 0,5 miligramos por kilo de peso, que es una dosis alta, por 3 días y luego bajar a 20 miligramos para que finalmente quedemos en 5 miligramos. 20 miligramos normalmente lo damos no más de 5 días. Y en la mayoría de pacientes ya no es necesario bajar inclusive a 5 miligramos porque el dolor ha cedido y podemos ya empezar el tercer fármaco, que es la colchicina, que como vieron es sumamente antigua. Y la colchicina, para mantenimiento, vamos a utilizar 0,5 miligramos al día. Esta es una referencia que está en base a lo que vendría a ser un ataque agudo de gota tratada con colchicina, pero en realidad muy poco se utiliza ya este esquema de iniciar con 1 miligramo una tableta y después de 1 hora adicionar 0,5 miligramos, o sea, una sola tableta, por 2 a 3 días. Porque cuando el paciente toma 1 miligramo de colchicina y luego vamos agregando 0,5 miligramos por hora, normalmente para que tenga efecto terapéutico el paciente debe comenzar a presentar manifestaciones de toxicidad, llámese diarreas, vómitos. Entonces la pregunta es, si con otro medicamento u otros medicamentos puedo lograr que calme el dolor, baje la inflamación, ¿para qué lo someto a mi paciente a la tortura de que esté con náuseas, vómitos y o diarreas? Por eso que para el ataque agudo de gota se utiliza muy poco, pero para mantenimiento sí, 0,5 miligramos. Aquí creo que es un poquito difícil que vean, pero estas son las recomendaciones EULAR, la Liga Europea de Lucha contra el Reumatismo. Entonces, la idea fundamental está acá, tratar lo más temprano posible, lo más rápido posible después del ataque agudo de gota. ¿Y qué es lo más importante del tratamiento? La educación del paciente. Eso es fundamental. O sea, de nada nos va a servir que le calmemos el dolor si después este paciente va a seguir con la vida desordenada. Como yo digo, el paciente gotoso es mañoso. Le gusta tomar, le gusta comer bien, le gusta la buena vida. Ese es, no sé si llamarlo su naturaleza, pero usualmente son muy desordenados. Obviamente la mayoría son varones y las mujeres no escapan a ello. Pero veamos acá, entonces, necesitamos educar a nuestro paciente. ¿En qué? En qué cosa es la enfermedad, qué puede pasar
en la importancia del tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y el no farmacológico, ya lo hemos visto, básicamente es la dieta. Entonces, nos preguntamos, ¿el paciente tiene daño renal o no? Si el paciente tiene daño renal, tenemos que evitar la colchicina y los antiinflamatorios. Pero si el paciente presenta esta alteración genética, también tenemos que evitar la colchicina. Una vez que nuestro paciente estaría dentro del grupo sin falla renal y sin alteración genética para la colchicina, pues utilizamos colchicina 1 miligramo, como mencioné, los antiinflamatorios, la prednisolona o prednisona, que es lo que más se utiliza, los corticoides intraarticulares y la terapia combinada en algunos casos muy resistentes. Pero cuando ya el problema está resuelto, nosotros tenemos que considerar otro tipo de medicamentos como el alopurinol. Y el alopurinol es el medicamento por excelencia que se utiliza para el mantenimiento. Normalmente iniciamos con una dosis de 100 miligramos, luego pasamos a 200, llegamos a 300, eventualmente nuestra dosis tope puede ser 600 miligramos. La mayoría de pacientes se resuelven con una dosis no más de 300 miligramos de alopurinol al día y 0,5 miligramos de colchicina por día. La pregunta es, ¿cuánto tiempo el paciente va a necesitar este tipo de tratamiento? Y la respuesta no está tan clara, pero se dice más o menos que el paciente debería estar con este tratamiento de alopurinol más colchicina por no menos de 2 años sin presentar ataque agudo de gota. Si por mala suerte al mes 23 presenta un ataque agudo de gota, de ahí se comienza a contar nuevamente 2 años. Y es un poco similar a lo anterior, una tabla de manejo del ataque agudo de gota. Hay que hacer, si el paciente está con un ataque agudo de gota, pues los antiinflamatorios, si con esto se logra controlar, va bien, y si no, podemos pasar a colchicina, o si hay un compromiso de más articulaciones, ya pasamos a los corticoides intraarticulares, endovenosos o vía oral. Y creo que era hasta ahí lo que quería compartir con ustedes en relación a lo que es la artritis gotosa. Muy bien, gracias por su atención.